Muy buenas noches. Antes de entrar en materia, como aquello de bien nacido es ser agradecido, quiero expresar mi agradecimiento al Club de la Constitución y, por tanto, a su presidente de honor, a la excelentísima señora doña Mercedes Moll de Miguel, y, como no, a su presidente, mi compañero, como ha dicho, y amigo, el profesor Carlos Ruiz Cosano, por haber tenido la deferencia de invitarme a estar hoy con todos ustedes para hablarles de un asunto tan importante, antiguo y también, como ha dicho, de tanta actualidad como es la inmigración. Bueno, ya se han dado cuenta ustedes que las palabras del profesor Ruiz Cosano en mi presentación, la presentación de esas cariñosas palabras, obedecen ni más ni menos que a ese sentimiento que ambos tenemos de la amistad y que nos profesamos desde hace ya, por fortuna, muchísimo tiempo allá, por el año 77-78. Como no, quiero igualmente agradecer la presencia de todos ustedes y permítanme que también, de una forma especial, pues lo haga a las distintas autoridades aquí presentes, a las que agradezco enormemente que hayan buscado un hueco en su agenda para hoy estar aquí acompañando. Es un placer, de verdad, tenerles a todos ustedes. Y, cómo no, te dejo el último. Gracias, estimado decano, por acogernos en este inmejorable marco como es el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Cosa que recuerdo de mi época de estudiante, porque solía venir por esta facultad. A mí ya me parecía una magnífica facultad, como me parecía nuestra facultad hasta hace escasamente un mes, la Facultad de Medicina, y la antigua, la entonces Facultad de Filosofía y Letras, que actualmente es la Facultad de Traducción e Interpretación. Creo que eran las tres, para mi gusto, las tres facultades, en cuanto a edificio, más bonito que tenía la Universidad de Granada, y a mí me gustaba pasear por aquí. Esta es la plaza de la universidad, si no me equivoco, y yo por aquí pasaba muchas veces y me quedaba a visitar la facultad. Y además agradezco doblemente esta invitación porque me brinda la oportunidad de una vez más volver a esta tierra a la que yo quiero tanto y que considero como mi segunda tierra. Y, por lo tanto, eso me permite disfrutar de los amigos que aún mantengo aquí, y muchos de ellos están aquí hoy presentes, cosas que también agradezco, y además me permite pues algo tan importante como es pasear por la ciudad, una ciudad que cada vez veo más bonita y más habitable y acogedora. Como saben, mi conferencia lleva por título Melilla, frontera sur de la Unión Europea. Y como ya conocen, pues Melilla es una ciudad que está situada a unas 90 millas de la costa andaluza y por su situación geográfica pues está considerada como una de las fronteras sur de la Unión Europea. Es una ciudad que cuenta con algo más de 13 kilómetros cuadrados de extensión, muy poquito, una población de derecho a día 31 de octubre de este mes de octubre pasado, es decir, de hace 5 días, de 86.809 habitantes, distribuido de la siguiente forma. Pues aproximadamente un 85% son nacionales y algo más de un 15% pues son extranjeros, población extranjera. Para que se hagan ustedes una idea, los datos, esto significa la población extranjera en nuestro territorio en Melilla pues es casi 6 puntos más que la media nacional y algo más del doble que de extranjeros en la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que también eso habla también de la solidaridad del pueblo de Melilla. En cuanto a la distribución por sexo, pues hay solamente 2 puntos de diferencia porcentual entre hombres y mujeres, 51-49%, y yo creo que también es importante conocer la distribución por edad. Esta distribución por edad ya no es a 31 de octubre, es un poco más anterior porque había que hacer números, pero prácticamente se diferencian en los números absolutos, pero las proporciones son exactamente iguales. Si se dan ustedes cuenta, con estos datos de esta distribución por tramos de edad, nos podemos comprobar que es una ciudad joven o muy joven, en la que, de forma resumida, podemos decir que un cuarto de la población es menor de 16 años, que prácticamente la mitad, 1 de cada 2, es menor de 31 años, que 2 tercios de la población son menores de 46 años y que solamente 1 de cada 9, aproximadamente 1 de cada 10, es mayor de 65 años. Por lo tanto, queda claro que es una ciudad pujante y muy joven. Con estos datos se constata que Melilla, junto a Ceuta también, tiene una alta densidad de población,
las más altas de España. Y en esta diapositiva, no sé si podrán verlo, pero se puede ver la evolución de la densidad, cómo ha ido evolucionando la población de Melilla desde el año 96 hasta la actualidad y cuáles son los datos de densidad de población en las 17 regiones, 17 comunidades autónomas. Si comprueban, se dan cuenta que la mayor es la Comunidad de Madrid, con algo más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado y, sin embargo, en Melilla estamos en algo más de 7.000. Por lo tanto, es una población con alta densidad, como digo, un pueblo, una ciudad con alta densidad de población. Y precisamente por estos aspectos de alta densidad de población, porque además por nuestra separación del territorio peninsular, por ser considerada una zona montañosa o de difícil acceso, y evidentemente por ser frontera sur de Europa, en muchísimos foros hemos defendido la necesidad de que las instituciones europeas reconozcan el estatus especial de Melilla y, por tanto, de Ceuta. No ha habido mucho debate si ser o no considerado como región ultraperiférica, yo creo que no, pero sí es verdad que tiene su característica, su especificidad, que debería ser reconocida como una de las regiones importantes dentro de la Unión Europea. Cuando hablamos de migración, tenemos que decir que, evidentemente, nuestra situación geográfica, pues eso, nos hace ser puente de paso de mucha inmigración hacia la península y al resto de los países de la Unión Europea. Clásicamente, o históricamente, o tradicionalmente, siempre hemos hablado, cuando lo hacíamos de inmigración, que diferenciamos tres etapas bien diferenciadas, cada una con sus características, hasta 1990, desde 1991 al 96 y a partir de 1996. Yo creo que era necesario añadir una cuarta etapa que es a partir de 2013. Creo que es una etapa diferente, bien diferenciada de las restantes y creo que debería ser estudiada y es a la que intentaré al final de mi intervención pues darles a conocer los datos de lo que ha pasado en los últimos años en la ciudad de Melilla. En cuanto a la primera etapa, hasta 1990, pues decirle que la situación en Melilla era, aunque atípica, era normal en el aspecto migratorio, pues solo existía la afluencia de inmigrantes marroquíes, vecinos de la zona cercana a Melilla, de la provincia de Nador, que venían pues, a comerciar, algunos a trabajar porque tenían permiso transfronterizo o incluso a recibir algún tipo de servicio. Fíjese usted en la imagen de la izquierda, esa es la separación que existía entre el territorio marroquí y el territorio español nuestro. Una valla simple, con muy poca vigilancia y no había ningún tipo de problema. Había siguen existiendo cuatro puestos fronterizos, que es por donde la gente pasaba sin ningún tipo de problema con su documentación en regla. Voy a dar una visión muy rápida, resumida, de cada uno de los pasos fronterizos, porque también creo que le va a suponer pues, conocer mejor algunos aspectos. El puesto fronterizo de Benezar es el más importante, es el único internacional de los cuatro puestos fronterizos y tiene despacho aduana. Tiene un tránsito importante, no solamente de personas, sino personas, vehículos y de mercancía. Yo creo que podemos calificarlo como una zona caliente de Melilla por el trasiego de tanta gente. En la parte de la derecha podemos ver imágenes que corresponden a etapas anteriores y a la izquierda prácticamente después de las últimas obras que hemos llevado a cabo y que finalizaron el año pasado, de remodelación, de mejora de las infraestructuras del paso fronterizo y que da la sensación ahora de seguridad y de que no hay tantos conflictos como, fíjense ustedes, en esa imagen derecha, repito, y la imagen en la izquierda. O en esta otra también, en la que se puede comprobar, permítanme que lo diga con toda sinceridad, lo que era antes un caos con muchísimos problemas, conflictos, de roces con los porteadores, los que se dedicaban al tráfico de mercancías, con aquellas personas que normalmente querían pues, pasar como turistas y tenían un problema. Esa de la imagen de la izquierda hemos conseguido, además, con esas obras de infraestructura, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios que allí realizan su trabajo. Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduana. Eso, por supuesto, siempre hemos considerado que redunda en beneficio del mejor servicio que prestan a los ciudadanos.
Este es el segundo paso fronterizo de Farjana, ya no es internacional, eso es un paso que habitualmente utilizan melillenses y marroquíes pues, de las zonas cercanas, pues, fundamentalmente en fines de semana para recreo, para ocio y durante todo el día pues, también para tránsito también de mercancía. También se puede decir que es una zona caliente de la ciudad en cuanto a posibilidad de, si no se lleva bien, que se produzca un conflicto. La frontera de Barrochino, yo creo que también la conocerán. Este es un paso totalmente peatonal. Es fundamentalmente dedicado a las porteadoras, más que porteadores, porque aunque hay porteadoras y porteadores, fundamentalmente el 80% son mujeres. Fíjense ustedes, la imagen que voy a dar ahora es una imagen de una mañana de hace escasamente 10 días. 10 días del puesto este de Barrochino, donde están esas porteadoras, fundamentalmente, aunque también porteadores, pues intentando conseguir dar ese paso hacia el otro lado con un bulto mercancía, porque es la forma en la que pueden llevar el sustento a su familia, a su casa. Somos conscientes que no es una imagen agradable. A nosotros no nos agrada esta imagen. Y ya hemos tomado medidas y hemos conseguido que en breve se inicie un proyecto de remodelación de aquello para que estas personas lo puedan hacer en mejores condiciones ese paso, porque estamos hablando de que en los mejores días pueden hacer 4 viajes y pagárselo a 25 euros, son 100 euros. Los peores días, 4 viajes a 8 euros, son 32 euros, pero con eso una familia al otro lado cada día vive y bastante bien. El gran problema que tenemos allí es que la Guardia Civil tiene que hacer una tremenda labor importante para evitar conflictos y, sobre todo, mantener la integridad física de estas personas. Finalmente, el otro paso, el paso fronterizo de Marihuari, es un paso muy pequeñito, solamente lo hacen uso personas que viven cercanas también a Melilla por ese paso y lo utilizan fundamentalmente en invierno pues porque hay una población escolar que va a un colegio marroquí que está reconocido en la ciudad de Melilla, que es la residencia de estudiantes marroquíes musulmanes y que ellos estudian allí. Dicho esto, como decía al principio, era una situación anómala, atípica, pero no había problemas, paradójicamente, no había ningún tipo de problema, porque la inmensa mayoría de estas personas, inmigrantes, al fin y al cabo, pues volvían al finalizar su jornada laboral, no había problema, no quedaban a residir en Melilla y se volvían. Para que se hagan una idea, siempre hemos dicho que tradicionalmente nuestras fronteras la cruzan 20.000 marroquíes al día. Yo creo que no. Yo creo que podemos triplicar esa cifra, fundamentalmente, si lo entendemos como rotaciones totales, es decir, que algún marroquí pues, pueda 2 o 3 veces salir y entrar. Estamos barajando ya cifras de más de 60.000 rotaciones, aunque parezca mentira, y yo creo que el año que viene, si todo va bien, cuando hagamos la obra de la frontera inteligente que se pondrá en Benissa, conoceremos datos exactos de peatones y de vehículos que cruzan nuestra frontera. Pero aproximadamente entre 40 y 60.000 y lo hacen o bien andando o bien en los más de 8.000 vehículos que al día lo pasan. La segunda etapa, de 1991 a 96, bueno, pues esta es una etapa en la que ya aparece por primera vez un núcleo de inmigrantes que no eran conocidos en Melilla, aparecen los subsaharianos. Y aunque son atendidos con escasos recursos, muy pocos recursos, pues se va produciendo un efecto llamada y, por lo tanto, en un momento determinado, a principios de los años 90, pues llegamos a tener 1.500 subsaharianos en la ciudad. Era una situación absolutamente que desbordaba cualquier previsión y lo que se hacía es, en ese momento, pues habilitó un espacio abierto en la llamada granja agrícola, que es como se llamaba esta zona, y en la que en auténticas chabolas o chabolas eran atendidas estas personas, porque es que la verdad es que la respuesta fue difícil llevar una respuesta acorde a las circunstancias y, por lo tanto, se tuvo que improvisar esto. Aún así, en ese sitio pues, se les resolvía su situación administrativa con tal de intentar pasar a la península pues, a aquellas personas que podrían ser regulados.
A partir de 1996, ya la tercera etapa es cuando ya las instituciones, el Gobierno, el Estado, se da cuenta pues, que hay una sensibilización, una concienciación del auténtico problema y hay que ponerle remedio. Si no es en el 96, en el 94 o 95, ¿no? Entonces, lo que hace el Gobierno es iniciar o llevar a cabo algunas actuaciones. Actuaciones que ya conocen ustedes, como es, por ejemplo, pues la construcción de una doble valla de acero, inicialmente de hasta 3 metros, que recorre todo el perímetro terrestre, que son aproximadamente 12 kilómetros de valla. La valla ha sido objeto de modificación a lo largo de todo este tiempo, inicialmente de 3 meses, luego fue de 3 metros, luego 6 metros, luego fue una doble valla, luego una doble valla con la siga tridimensional, luego con concertina, en fin, a lo largo de estos años pues, se ha ido modificando. Como ya saben ustedes, por la Ley Orgánica 2/86, la vigilancia y custodia de esa frontera le corresponde a la Guardia Civil. Otra iniciativa importante que hace pensar en la concienciación del Estado es la construcción de un centro de estancia temporal de inmigrantes. No confundir con un centro de internamiento de extranjeros, el llamado CIE. Esto es un centro abierto. Fue inaugurado en 1999, se hace con financiación de España y también europea, creo que un 25% con fondos europeos, y cuando se terminó, pues la Comisión Europea fue a supervisar estas obras y evidentemente pues dijeron que estaban muy bien. Hoy han venido hace escasamente unos meses el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la verdad es que no estamos en esas mismas condiciones, pero al principio fue considerado un centro modélico. Se concibe básicamente pues eso, como un centro de primera acogida para inmigrantes y solicitantes de asilo, evidentemente, y lo que pretendía era dar una cobertura suficiente a las necesidades primarias de alojamiento, de manutención, de salud y además se les preparaba para poder entrar en la península en las mejores condiciones para su integración. Por lo tanto, se les formaba en idioma, incluso también en alguna disciplina laboral. Como digo, es un centro abierto, gestionado por la Secretaría General de Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Está ubicado en las afueras de la ciudad, aproximadamente son 17.000 metros cuadrados y inicialmente tenía una capacidad para 350 personas, se fue mejorando, adaptando a las circunstancias, llegó a 480, pero la verdad es que yo no recuerdo que nunca estuviera por debajo de 800, 900 personas. Es decir, somos conscientes que había que tomar medidas y, de hecho, ya lo diré más adelante, también en estos momentos se están adoptando medidas para adaptarse a las nuevas circunstancias. Antes eran inmigrantes subsaharianos los que venían fundamentalmente solteros, algunas madres, algunos niños, muy poco, pero ahora es al revés. Ahora vienen familias enteras, no con el mismo perfil, no son inmigrantes subsaharianos, son fundamentalmente refugiados y entonces había que adaptar a las nuevas circunstancias y se está haciendo obras que permitirá acoger en condiciones óptimas aproximadamente a 1.200 personas. Y llegamos a partir de esta última etapa, la cuarta etapa. ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente a esta etapa de 2013? Desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo, es el excesivo aumento de la presión migratoria, por un lado, y dos, el inicio de la llegada de refugiados sirios. Para mí, principal hecho diferencial. En cuanto al el aumento de la presión migratoria, en esa diapositiva lo pueden ver, si solamente nos fijamos en el total de entradas, vemos que es en el 2011 cuando ya empieza esa presión, de tal manera que prácticamente se duplica el número de entradas ilegales, no solamente por la valla, sino bien por la valla o bien a través de patera también. Pasamos de 1.040 a 1.940, pero en el año 2012, 2.186, fíjense ustedes que van aumentando y en el 2014 y el 2015, pues ya en el 2015 estamos ya, a día de hoy, a 31 de octubre, hace 5 días, 7.932 entradas. Vemos que cómo se modifica, cómo varían los inmigrantes que entran, ¿no? Fundamentalmente, los últimos 2 años entran
lo que se engloba como otras nacionalidades, que son prácticamente en el 100% son sirios, y cómo disminuye en el 2015 la entrada de subsaharianos y cómo va disminuyendo desde el 2013 la de argelinos. Tiene su explicación y si luego da tiempo, pues lo podremos comentar. Bien, pues como consecuencia de eso, por lo tanto, del excesivo aumento de presión sobre la valla fundamentalmente y como consecuencia también de que ya estaban empezando a entrar los refugiados sirios que empiezan a entrar a finales del año 2013. Nos damos cuenta en finales del verano del 2013 que ya están llegando sirios a Melilla. Inicialmente lo hacían utilizando documentación falsa, permanecían pues en la clandestinidad, allí alojados en algún hostal, alguna casa que le alquilaban, y bueno, pues poco a poco, cuando nos dimos cuenta, pues fuimos sacándole de esa situación de oscuridad y diciéndoles que podían solicitar asilo, que se les podía ayudar. Y a partir de entonces, pues fíjense ustedes, de 252 que entra en el último trimestre del año 2013 a 3.100 en el año 2014 y 7.177 que están sirios que entran en lo que va de año 2015. Como consecuencia de esto, de la enorme presión y del inicio de llegada de sirios, pues fue necesario también la adopción de otras medidas a distintos niveles que nos permitieran a nosotros armonizar seguridad y respeto a los derechos humanos, como siempre hemos defendido. Por un lado, era necesario controlar nuestra frontera, ahora está de moda. A nosotros nos criticaron por nuestra labor de control y vigilancia y custodia de nuestra frontera y ahora, sin embargo, se está diciendo en Europa que está obligando a los países a que controlen su frontera, evidentemente, para entrar con cierto orden a aquellas personas que son refugiados, que son merecedores de protección internacional, pero también hay que hacerlo de una forma arreglada y saber quiénes entran y con su documentación y sin ningún tipo de problema. Por tanto, era necesario controlar nuestra frontera. ¿Y cómo lo hicimos? Pues mejorando las medidas anti-intrusión, no solamente en la valla, sino también por mar, también a través del grupo de especialistas de actividades subacuáticas. Aumentamos los recursos humanos. A partir del año de hace 2 años, más o menos, hemos llegado a tener, y eso el coronel sabe de qué estamos hablando, me refiero en número, de 9 módulos de intervención rápida. 9 módulos de intervención rápida de los grupos de reserva y seguridad son más o menos con los mandos 180 personas, permanentemente en Melilla para custodiar la frontera. Por supuesto que fue necesario también mantener la unidad de helicóptero en funciones fundamentalmente de diagnóstico y prevención. La base de esta unidad estaba en Málaga y se trasladó y sigue estando desde hace ya más de 1 año y medio permanentemente en Melilla y haciendo una magnífica labor, como digo, de diagnóstico y prevención. Y también fue necesario, y aquí y en otros aspectos, pues evidentemente puede haber desacuerdo, pero yo creo que cuando algo no funciona en un Estado de Derecho, pues lo que se hace es cambiar utilizando el Estado de Derecho. Y pensamos nosotros que era necesario la modificación de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Ciudadanos Extranjeros, conocida comúnmente como la Ley de Extranjería, porque era necesario darle seguridad jurídica a las actuaciones de la Guardia Civil en la valla, que, como ven, sabrán ustedes, pues durante un tiempo mantenido ha sido motivo de polémica y de debate, a mi juicio, a veces algo estéril. Y, por otro lado, cumplir nuestros compromisos internacionales, como no puede ser de otra manera, fundamentalmente respeto a los derechos humanos y respeto también al derecho de asilo y protección internacional. Consecuencia de esto, pues fue la inauguración de las oficinas de asilo en la frontera de Benizá, la frontera internacional. Estas fueron inauguradas en el mes de marzo de este año. Evidentemente ha sido necesario reforzar con plantilla 38 policías nuevos que se formaron para poder atender estas oficinas, y esto no significa que antes no se pudiera solicitar asilo. Asilo se podía solicitar en Melilla en cualquier dependencia, la dependencia mismo en el centro de estancia temporal o bien en la propia Jefatura Superior de Policía. Y esto también es lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes también
las peticiones de asilo, comparando entrada y peticiones de asilo. En el año 2010 solamente piden 103 asilo y fundamentalmente son argelinos. Subsaharianos 76 y me ha sorprendido mucho esa cifra porque a partir de ahí ya no piden asilo. Fíjese, entran 1.301 en el 2011 y solamente piden 45, luego van bajando y sin embargo lo que llamamos otras nacionalidades, donde están a partir del año 2013 sirios, pues en el año 2013 solamente piden 20, pero ya en el año 2014 431 y en el año 2015, en lo que va de este año, ya son 5.376 peticiones. Quiero decirles que hay una diferencia importante también porque hoy por hoy todavía muchísimos refugiados sirios, que sabemos que son sirios porque vienen con su documentación, no quieren solicitar asilo. No quieren solicitar asilo, lo que quieren es que sean remitidos a la península evidentemente con reseña, pero sin solicitud de asilo. ¿Por qué? Porque su interés es lo que hoy hemos podido ver también en los informativos, que un camión iba con 14 refugiados sirios que venían de España. Y por el Tratado de Dublín, pues tienen que ser devueltos al país de donde llegan por primera vez. Eso es un enorme problema también, un enorme problema. Esa máxima también de enemigo que huye puente de plata está muy bien, pero sería una absoluta irresponsabilidad que un responsable a nivel que sea funcional o político dejara se remitieran a la península a personas sin solicitar asilo. Evidentemente tampoco se puede hacer una orden de expulsión o de devolución, que es lo que habitualmente se hace cuando un inmigrante ilegal entra en territorio nacional, porque sabemos que huyen de una zona de conflicto. Por lo tanto, quiero decir con esto que también tenemos problemas en la gestión de estos asuntos cuando están dándose cuenta, como les digo, por la cifra, que no le ponemos ningún reparo, que no le ponemos todo lo contrario, que les intentamos ayudar a conseguir ese estatus de asilo o de protección internacional. Esta última etapa, de la cuarta etapa que he hablado, también se caracteriza por otras cosas que seguro que ustedes ya conocerán o al menos recordarán algo porque desgraciadamente hemos sido noticia nacional e internacional. La utilización de islas y peñones como puerta de entrada ha sido también momentos bastante difíciles en la gestión con el estatus que tienen las islas y peñones de soberanía española, intentando hacerla como puerta de entrada para llegar a España y, por lo tanto, visibilizarse de esa manera. O también la entrada de coches kamikaze, que también ha sido polémico también, o los desgraciados sucesos del Tarajal, en que murieron algunos inmigrantes en Ceuta, o, como bien saben también ustedes, pues en esta etapa también ha habido procedimientos judiciales abiertos tanto a Guardia Civil, a mandos de la Guardia Civil, o incluso a este delegado que en este momento está hablando. Una vez hecha de forma muy sintetizada la descripción del fenómeno migratorio en Melilla, he creído conveniente plantear algunas preguntas, pocas pero sencillas, por cuestiones de tiempo, evidentemente, o también explicar algunas situaciones que se han producido en Melilla, que seguro que son muy conocidas por ustedes, porque ha tenido una amplia difusión nacional e internacional, y responderlas en base a mi propia experiencia en mi condición dual, ¿no?, de melillense y delegado del Gobierno. Preguntas tan sencillas como esta. ¿Qué ha pasado en Melilla y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Me voy a referir, evidentemente, a la última etapa, a los últimos 3, 4 años, 5 años. ¿Es cierto que las mafias dominan y manejan la inmigración clandestina? ¿Nos tenemos que resignar a que este sea el modelo de inmigración que llega a Melilla y, por ende, a España y Europa? Y luego la pregunta del millón. ¿Podemos hacer algo? ¿Es posible mantener y garantizar nuestra soberanía vigilando nuestra frontera, respetando los derechos humanos y permitiendo el acceso a la protección internacional y asilo de los refugiados? Convendrán conmigo que estas son preguntas que muy seguramente se hace la inmensa mayoría de las personas, de los ciudadanos, que tengan un mínimo de curiosidad e interés por conocer el asunto o el drama migratorio en Melilla. En cuanto a la primera cuestión, ¿qué ha pasado en Melilla y por qué? Bueno, ese aumento de presión que llevamos viviendo, lo he dicho antes, aproximadamente del 2011, ya es cuando empieza a subir esa presión. ¿Por qué se produce esto? Por una cosa muy sencilla.
Las acciones que el Gobierno de España lleva entonces, en los años 2008, 2009, en los años precedentes, en África Occidental, fundamentalmente en la parte atlántica, los conflictos de Libia y la actitud de los gobiernos de esos países hacen que se intente frenar la ruta atlántica, ya que conocen perfectamente, que eran las de los cayucos que llegaban a las Islas Canarias. En este momento, Marruecos es, en la actualidad, el principal país de paso de candidatos de origen subsahariano hacia España y, por supuesto, uno de los más importantes en el caso de los que se dirigen a Europa. Estoy hablando de inmigración subsahariana. En términos generales, estos flujos eran o han sido cada vez mayores, muy importantes, y las estructuras, esto es lo más importante, las estructuras que los canalizaban eran absolutamente profesionalizadas e implantadas en todos los lugares de tránsito. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿por qué se ve esta presión? Importante es que esta ruta atlántica que llevaba a los subsaharianos a las Islas Canarias, al estar cerrada, pues lo que hacen derivarse a esta zona. Todas las vías llevan al mismo sitio, a toda esta zona. La zona que es la confluencia, la frontera entre Marruecos y Argelia, la zona de Oujda, que es por donde pasan la inmensa mayoría, hasta luego ya distribuirse por distintos sitios al territorio peninsular, o bien atravesando el estrecho por Ceuta, o bien entrando a Melilla, evidentemente a Melilla, o bien yendo directamente a la península, saliendo de puntos como Alhucemas, Nador o el Cabo de Tres Forcas. La segunda cuestión, ¿es cierto que las mafias existen y que dominan y manejan la inmigración clandestina? Mire, aunque parezca tonto, yo lo voy a decir rotundamente sí. Sí, las mafias existen y además manejan todo el negocio de la inmigración clandestina, desde origen, pasando hasta destino, pasando por los puntos de tránsito. Digo, hasta en el destino. En destino también hay gente dedicada al control de las mafias. Y es más, negar la existencia de estas mafias solamente contribuye a enquistar aún más el problema y a que esto no se intente resolver. Si bien el tráfico de candidatos está principalmente en manos de redes nigerianas, fundamentalmente en manos nigerianas, precisamente la desaparición de la línea atlántica ha hecho que apareciera una mafia también francófona que operaban en el Atlántico y posteriormente, pues como se cierra, pues van al estrecho y entonces también se dedican al control de la mafia. La principal puerta de entrada, como hemos dicho, es la zona de Marruecos-Argelia, la zona por Marruecos-Oujda y por parte de Argelia-Magnia. Es una zona muy bien conocida. ¿Y cuáles son los costes que sabemos que están pagando los inmigrantes para entrar en España, en Europa? Avión a Europa, mediante fraude y falsificación documental, pagan entre 4.000 y 6.000 euros. Evidentemente, esos son subsaharianos que están en Marruecos o han estado en Marruecos. Las llegadas mediante embarcación a nuestras costas, saliendo desde zonas cercanas a Melilla y a Ceuta, hacia la península, entre 1.200 y 1.500 euros, como se dice vulgarmente, por barba, por persona. Entrada a Ceuta, en Ceuta o Melilla, a través de Lavalle o Anado, entre 0 y 45 euros. Es decir, hasta para dar un salto, también hay que pagar a las mafias. Si quieren llegar mediante pequeñas embarcaciones en la zona cercana a Melilla, para llegar a Melilla, en embarcaciones hinchables, de 200 a 300 euros también por persona. Si es a través de vehículos camuflados en doble fondo, hasta 3.000 euros por viaje, 3.000 euros. Es para pasar por uno de los puestos fronterizos, fundamentalmente Farjana o Beniassar, fundamentalmente Beniassar, 3.000 euros. Y luego, mediante fraude o falsificación documental, entre 4.000 y 5.000 euros. Esto es verdad, esto existe y esto no se puede negar, porque, repito, negar la existencia de la mafia es hacer un flaco favor e intentar regular los flujos migratorios. ¿Nos tenemos que resignar a que este sea el modelo de inmigración que llega a Melilla y, por lo tanto, a España y a Europa? Pues yo creo que no. Creo que podemos afirmar que nadie pone en duda el papel que la inmigración juega en el desarrollo económico y social de los países. Yo creo que nadie lo puede poner en duda. Además, pero hablamos de una inmigración regular, una inmigración que cree riqueza y que sea beneficiario el propio inmigrante, pero que también se integre en la sociedad que
a la que llega. Por supuesto que la respuesta es que no nos podemos resignar. No nos podemos resignar que este sea el modelo de inmigración que llega a través de Melilla de la siguiente manera. Esto lo recordarán. No podemos resignarnos a que a ver si puedo conseguir. A ver, es un vídeo. Bueno, no, es igual. Da fe, ¿no? Sí. Bueno, sí, este es un vídeo que yo creo que lo han visto ustedes. Era un vídeo, pero no puedo ponerlo. Esto es una imagen de las muchas que hemos vivido en los últimos años. En los años anteriores, el coronel siendo comandante allí, tenía experiencia en aquello, pues había asaltos, pero no tantos como estos y no tan masificados como estos, ¿no? Esto es un momento justo en el que se produce el gran debate en Melilla sobre las vallas, ¿no? O entrando de esta manera en Patera, que también es un vídeo en el que vemos en una patera grabado con el teléfono de uno de los guardias civiles del grupo de especialistas de actividades subacuáticas, como una persona que iba en la proa lleva en su mano izquierda una botella de gasolina y en la derecha un mechero, y diciéndole a la Guardia Civil que no se acercara porque prendía fuego, o a varias mujeres también que llevaban allí con niños poniéndoselo pues, para que se viera, ¿no? O esta imagen también, que recordarán que es la de los llamados coches kamikazes, que no es ni más ni menos que entrar, como han visto ustedes, rompiendo la puerta y casi llevándose por delante a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Por fortuna, evidentemente, no sufrieron lesiones, y este grupo de personas pues, se le incoó un expediente de devolución junto con la aplicación del tratado de España-Marruecos de readmisión, y fueron en 3 días devueltos al país por el que entraron. O también no podemos resignarnos a que este también sea el modelo de entrada en doble fondo, prácticamente ataúdes. Este también era un vídeo, pero ya no sale. En esas imágenes de esas, pues todos los días, desgraciadamente, estamos viendo. Últimamente estamos viendo más, porque con la modificación de la Ley de Seguridad, pues se planteó que llevaba el responsable del coche no tenía ninguna pena, no era delito. Sin embargo, sí hemos visto que efectivamente es delito porque ponen en riesgo la vida de estas personas, y nuevamente están yendo los conductores a los centros penitenciarios, pues, se pasan a disposición judicial e ingresan directamente en prisión. Por lo tanto, ya en este apartado termino, digo que ni como melillense, ni como español, ni como europeo puedo resignarme a que este sea el modelo de inmigración, y por eso propugnamos el derecho a una inmigración regular en la que los inmigrantes lleguen a nuestro país sin intermediación de las mafias y en situación de poder integrarse en las mejores condiciones en el país que lo acoge, en las mejores condiciones sociolaborales. Porque, ¿qué pasaría con todas aquellas personas que están en este momento en una situación de limbo, repartidos por toda la Unión Europea, que tienen una orden de expulsión del país por el que entraron, pero que nunca se llega a ejecutar? Por ahí están todavía, siguen siendo pacto de las mafias, ¿no? De la economía sumergida y las mafias. La cuarta cuestión, que es la que decía yo, ¿podemos hacer algo? ¿Es posible mantener y garantizar nuestra soberanía vigilando nuestra frontera, respetando los derechos humanos y permitiendo el acceso a la protección internacional y asilo de los refugiados? Pues yo creo que sí. Sí. Está claro que también he dicho que no tengo la solución. Creo que no existe solución, no existe solución. Es decir, que lo que podemos hacer es modular, mejorar, regular los flujos migratorios, pero la inmigración clandestina nunca va a desaparecer. Pero lo que sí tengo claro es que había que actuar. Es decir, poder dejar de actuar significaba no tiene solución, no podemos hacer nada, es algo que creo que no se puede hacer porque enquista el problema. Hay que pasar a la acción y tomar esa iniciativa. Evidentemente, quien toma iniciativa pues se puede uno equivocar, pero sí era necesario tomar
ser activo y además intentar no hacer lo que se hacía siempre, porque haciendo las mismas cosas siempre se conseguían los mismos resultados. Yo creo que en inmigración pues no conseguimos resolverlo. Y además soy consciente, absolutamente consciente, lo digo como delegado, no ya como meliense, sino como delegado a la hora de tomar decisiones, es que nunca acabaremos con la inmigración clandestina solamente con medidas restrictivas en el sentido de aumentar la valla 15 metros más o poner a un guardia civil en cada metro, como digo, en la valla. No, yo creo que eso es una medida que en un momento determinado habría que tomar, pero la solución o el intentar solucionar pasa por otras medidas. A medidas que, yo siempre digo, esto es como un abanico, cada uno de los palos del abanico pues es una solución, una iniciativa. Una sola no produce aire, pero si el abanico amplio está con todas las varillas, pues sí que puede producir abanico. Quiero decir que una iniciativa sola no sirve para nada, pero tomada de forma conjunta, complementaria con otras, da resultado a corto, a medio y a largo plazo. ¿Y cuáles son esas propuestas que hemos hecho desde Melilla o desde incluso del Gobierno de España? ¿Qué hemos propugnado? Esto le sonará. Hemos propugnado una mayor implicación de la Unión Europea. Yo tengo una máxima también, una frase que he repetido cada vez que he podido, y he dicho que esto no es un problema, el de la inmigración, que afecta exclusivamente a Melilla y a Nador, que son las dos ciudades cercanas, Melilla, España, Nador, Marruecos, ni siquiera a España y a Marruecos, sino a toda la Unión Europea. Por supuesto que también a los países de origen y tránsito de los inmigrantes. Pero esto es algo que afecta a toda la Unión Europea. El subsahariano que llega o el inmigrante que llega no quiere llegar a Melilla para quedarse en Melilla. Lo que quiere es el trampolín que le lleve a la península y a partir de ahí a cualquier otro punto de la Unión Europea. Por lo tanto, también defendemos, y yo en más de una ocasión he dicho, que un problema de una región, de un Estado miembro, ha de ser considerado como un problema de toda la Unión, si lo que verdaderamente perseguimos es crear un espacio común de convivencia en la Unión Europea. Por tanto, decía, era necesario hacer efectiva una política de inmigración común. Ahora se está oyendo desde hace unos cuantos meses, con el conflicto de los refugiados, se está oyendo también a líderes europeos hablando de lo mismo, la necesidad de una política de inmigración común. Llevamos diciéndolo hace mucho tiempo, que es necesario que la política de inmigración sea común para todos los países de la Unión Europea, que todos sepamos qué hacer, a qué avenirnos cuando hay que gestionar problemas tan dramáticos como es la inmigración. Y además, política de inmigración que sea eficaz y efectiva para los inmigrantes y, por supuesto, para Europa y, como no, solidaria y justa con los países de origen de la inmigración. Además, también proponemos la necesidad de cooperación con los países de origen de la inmigración y de información también a las generaciones más jóvenes sobre los riesgos reales de la inmigración clandestina. Sabemos, tenemos conocimiento que muchos de esos jóvenes subsaharianos que llegan, que salen, y sobre todo mujeres, que salen del país, salen con la promesa de que no van a tener ningún problema, que van a llegar a Melilla y cuando estén en Melilla están en Europa. Y yo digo, y lo estamos demostrando, que llegar a Melilla es llegar a Europa, pero no es vivir en Europa, porque para vivir en Europa en condiciones óptimas tiene que estar uno regulado, documentado e insertado social y laboralmente. Y eso no ocurre con la inmensa mayoría de los subsaharianos que han entrado. Están desperdigados por allí, están en el limbo, y como digo, explotados por las mafias en el mismo punto de destino. Yo creo que es necesario hacer una acción decidida y coordinada contra las mafias. Evidentemente, cada país es soberano para hacer acuerdos con países de origen o de tránsito de inmigrantes, pero yo creo que ha de ser la propia Unión Europea, una institución supranacional, quien debiera llevar el asunto, la rienda, para poder luchar con la mafia. Este es el enorme problema. Yo digo también otra frase muy clara. En este momento, el control de la inmigración está en manos de las mafias y lo que hay que hacer es arrebatársela a ellas y devolvérsela a los Estados miembros. Pero para eso hay que ser activo. Para eso, las instituciones, los jefes de Estado, el Gobierno, ha de tomar iniciativa contra estas mafias. Y, por supuesto, una acción humanitaria al otro lado de la frontera. Es necesario que organizaciones no gubernamentales intervengan también al lado de Melilla, por ejemplo, en la zona del Gurugú, para ver si se pueden mejorar las condiciones de esas personas, porque están atrapadas, están en una situación de desesperación,
El invierno es muy largo, muy duro, y no se les va a dejar entrar. Por lo tanto, la ONG, en nuestro caso, hemos trabajado mucho con la Organización Internacional de Migración y hemos conseguido, con fondos propios de España, conseguir que muchos, un número importante de subsaharianos que estaban en esa situación de atrapados han dicho: a mí me han engañado, yo aquí no sigo más, y con ese dinero pues se han podido retornar a sus países e incluso pues ayudarle para iniciar un negocio. Ahora bien, para conseguir una política común de inmigración, yo siempre he dicho que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo nosotros, aquí. Y aquí, si recuerdan ustedes, ha habido debates que a mi entender no ha servido más que para mantener el problema mucho más tiempo, y además ese debate ha supuesto, a mi entender, una sensación de debilidad y de amenaza del Estado que ha sido utilizado por las mafias como una fortaleza y una oportunidad para poder entrar de forma masiva, como ha pasado el año pasado, en 2014, con aquellas entradas masivas que eran prácticamente a partir de todos los días, incluso a veces 2 intentos. Me refiero a los debates estériles, debates de qué vamos a hacer, que hay que quitar la concertina, que la Guardia Civil no puede ser, que tienen derecho a asilo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un debate, yo creo, desde mi punto de vista, que ha debilitado más que fortalecido. Por otro lado, también proponemos que es necesario una adaptación de todas las normativas nacionales e internacionales relacionadas con la inmigración. Más o menos también esto es hacer una política común de inmigración. En este momento no sé si hay pues casi una treintena de normas pues que hablan de la gestión de los flujos migratorios. Normas nacionales, como puede ser la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Ciudadanos Extranjeros, o bien directrices europeas o el Tratado de Readmisión con España, Marruecos, etcétera. Pero, en fin, era necesario, desde mi punto de vista, adaptación de la normativa, hablando ya de tema Melilla, que posibilitara una respuesta acorde a las circunstancias reales de Melilla, que contengan todas las cláusulas necesarias de respeto a los derechos humanos, que permita el ejercicio de legítima defensa de nuestra frontera y, por tanto, de nuestra soberanía, y que no pongan en entredicho la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en sus labores de custodia y, por supuesto, la persecución de las mafias. Digo esto porque una respuesta acorde a las circunstancias reales de Melilla es que la Unión Europea, no sé si ahora en números absolutos cuánto tenía de inmigrantes irregulares. Esos inmigrantes irregulares, la mitad entraron en avión. Son inmigrantes, son personas que han entrado con un pasaporte en vigor, con un permiso de 3 meses de estancia, y que después de caducar los 3 meses pues no lo han hecho y por lo tanto quedan en situación irregular. Eso no es lo mismo que entrar violentando, como hemos visto, violentando la frontera. Yo creo que las circunstancias no es lo mismo. Por lo tanto, era necesario adoptar, desde mi punto de vista, hacer una modificación de la Ley de Extranjería, como ya saben ustedes, también con la introducción de una enmienda en la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad. Bien, pues yo creo que con todos los sucesos que hemos descrito y al margen de las consecuencias señaladas, esto proyecta una extrema conflictividad al conjunto de la ciudad. Hemos tenido que defendernos mucho ante la opinión pública. Quiero que sepan que ninguna institución, ninguna persona, ningún medio de comunicación que ha solicitado entrevistarse conmigo o hacer una entrevista con la Guardia Civil, Policía, ir y conocer la valla, lo ha tenido. Es más, instituciones europeas, representantes de la Comisión Europea, han venido y les he atendido yo y les he puesto la cruda realidad. Y además siempre les he dicho lo mismo: ayúdennos a resolver este enorme problema. Pero un problema que no es mío, que no es nuestro, es de todo. Y si no se tiene en cuenta eso, pues nada. Ahora nos damos cuenta que todas aquellas cosas que a nosotros nos echaban en cara, entre comillas, pues ahora se dan cuenta que en otras partes de la Unión Europea pues se están poniendo concertinas dentro de la Unión Europea. Nosotros las ponemos en nuestras fronteras con países terceros. Ahora se están poniendo dentro de la propia Unión Europea, donde están, pues ya conocen ustedes todos los sucesos. No hablo de los refugiados en la frontera, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Canal de la Mancha, a cómo los subsaharianos intentan entrar por la vía para poder acceder a Gran Bretaña, ¿no? En fin, yo creo que sobra añadir también, como digo, que
el efecto pernicioso de estos sucesos, que no solamente provocan la tensión en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que además se saldan con graves consecuencias para los inmigrantes, que son los que, en primer lugar, siempre digo que son los que más pierden. Los únicos que ganan son las mafias, y los que más pierden son los propios inmigrantes, que a veces, desgraciadamente, pierden lo más bonito que tienen, que es lo más valioso, su propia vida. Y, de hecho, desde 2012 se contabilizan, quiero que sepan que esto es el número de inmigrantes heridos y guardias civiles heridos desde el 2012 al 2015. 28 inmigrantes 2012, 2013 25, sin embargo, fíjense, del 2014 82, coincidiendo con la gran presión. Y guardias civiles, pues fíjense, el año 2014 41. Evidentemente, heridos de distinta gravedad. Por fortuna, en este periodo, por fortuna, no hemos tenido ningún fallecido inmigrante en nuestra valla. Sí es verdad que hemos encontrado a escasos metros de la valla a un fallecido probablemente por un infarto, no tenía ningún tipo de lesión. Y sí tenemos también algún desaparecido, bueno, fallecido también, en alguna patera que también intentó entrar a Melilla. Dicho esto, y ya termino, quiero hacerlo, terminando, agradeciéndolo, por supuesto, de nuevo, reiterando ese agradecimiento al Club de la Constitución por invitarme, a todos ustedes por esa paciencia a atenderme, a las autoridades, como dije también, muchas gracias, y permítanme que termine reconociendo y agradeciendo una vez más la difícil labor que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen en este sentido y de una forma muy, muy especial a la Guardia Civil, que a veces, por muy pocas personas, pero a veces por muy pocas personas, han sido unos incomprendidos. Gracias por la labor que hacéis. Y a ustedes, pues muchísimas gracias.